7:42. La migración venezolana siempre es noticia, no solamente por su cantidad, no solamente por sus formas, sus dinámicas, sino también por lo que ha venido ocurriendo recientemente en distintos países receptores. Siempre es interesante conversar con Claudia Vargas Rivas, socióloga, magíster en ciencias políticas, especialista en temas migratorios, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Claudia, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por el espacio. Claudia, ¿cómo retomar en incidentes recientes las respuestas que en distintos países han recibido los migrantes venezolanos? Bueno, el caso de Argentina, la muchacha violada, en el caso de Perú, el muchacho asesinado, bueno, la situación con la frontera de Perú, la situación con la frontera de Ecuador, bueno, las decisiones que ha tomado muy solidariamente el gobierno de Colombia, pero yo no quiero calificar nada. ¿Qué repaso le harías tú al tema migratorio de los venezolanos hoy? Sí, bueno, lo primero es que ha habido noticias muy heterogéneas en cuanto a lo que se refiere a respuestas, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar, bueno, por las que no son tan positivas, como vemos el caso de Chile, el caso de la militarización de las fronteras en Ecuador y Perú, y bueno, los lamentables acontecimientos que han ocurrido en contra de venezolanos de distintas maneras. Yo creo que aquí ha habido dos respuestas, Eduardo, y para las personas que nos escuchan. Un tipo de respuesta que ha sido de parte de los gobiernos o de funcionarios del Estado y del gobierno en cuanto a declaraciones y cómo han aplicado las leyes migratorias o cómo han adecuado algunas decisiones migratorias para favorecer o no a los venezolanos. Y también hay otro tipo de respuesta como la de la sociedad, ¿no? En el caso de Argentina se pudo ver eso porque cuando ocurrió este lamentable incidente con la muchacha que fue violada, no solamente hubo respuestas de parte de la comunidad venezolana, sino que se solidarizaron con ella también distintos grupos en Argentina, ¿no? Y que además la justicia respondió a estas protestas de los venezolanos. Yo no voy a decir que solamente fue por la presión social, pero la verdad es que cuando uno ve las noticias, escucha los testimonios, se da cuenta de que hay una buena acogida en general de los venezolanos en Argentina. Otro tipo de respuesta también de la comunidad, que además desde mi punto de vista viene reforzada lamentablemente por los discursos gubernamentales, es la que nosotros vemos en Perú, ¿no? Si nosotros constantemente estamos expuestos, y digo nosotros como audiencia, a comentarios negativos sobre alguna situación o sobre algún tipo de persona, eso tiene una influencia directa sobre la comunidad. Yo creo que lo hemos hablado antes y lo ratifico. Creo que los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad en cómo transmiten los mensajes de ciertos grupos de personas o de acontecimientos, porque eso puede tener una repercusión dentro de las personas que lo consumen, pero además, si viene reforzada por un ministro, por una voz oficial, bien sea un ministro, un presidente, etcétera, pues eso lo que genera en la comunidad es una ruptura del tejido social, y que a veces dice, bueno, por eso ¿cómo se come o qué significa eso? Significa que las propias personas que conviven, que hacen lazos, que comparten entre sí cosas, se comienza a debilitar o a romper porque falla la confianza, porque no creo en el otro, bien sea porque me están diciendo que tiene una característica específica que no es buena para mí, para el entorno, o bien sea porque el otro me está acusando de que yo lo ayudo, que eso también es lo que pasa. Los propios nacionales se ven atacados por personas de la propia comunidad que dicen, bueno, ¿por qué ayudas a los venezolanos? ¿Por qué estás con ellos? ¿Eres un traidor? No sé, las diferentes expresiones de xenofobia que allí se puedan generar. Entonces vemos la marcha en contra de los venezolanos en Perú, vemos los actos injustificables a venezolanos que están trabajando, pero lo que lamentablemente nos dicen muchos medios y nos dicen los propios gobiernos, al menos no todos los funcionarios del Estado encargados de esto, es cuáles son los aportes de los venezolanos, que también son muchos, ¿no? En la economía,
Y además, por ejemplo, en el caso de Perú, bueno, cómo se incorporaron médicos para asistir al tema del COVID y el incremento que ha tenido en el PIB la llegada de venezolanos y venezolanos que además hemos dicho son jóvenes y son población económicamente activa. Así es, Claudia, y mientras analizamos las reacciones de los distintos países receptivos, ¿qué debemos analizar sobre Venezuela? Porque me va quedando claro en distintas conversaciones que hasta tanto no mejore la situación o cambie la situación en el país, este flujo se va a mantener. Quisiera tu respuesta al regreso, por favor. Amigos, seguiremos conversando al regreso con Claudia Vargas Rivas, socióloga, magíster en ciencias políticas, especialista en temas migratorios, profesora de la Simón Bolívar. 7:52, estoy feliz, amigos, por estar de nuevo con todos ustedes. Una vez más, gracias por sus manifestaciones de cariño. Ya estamos aquí de nuevo, luego del reposo de la semana pasada. Sigo conversando con Claudia Vargas Rivas, socióloga, magíster en ciencias políticas, especialista en temas migratorios, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, Claudia, siempre hemos dicho que lo preocupante de esto es que el asunto migratorio va en crecimiento, tiene mucho auge. Y por eso yo te preguntaba en la parte anterior, si las cosas no cambian aquí, difícilmente cambiará ese éxodo. ¿Qué se puede hacer? Porque para los países receptores no dejamos de ser una carga complicada, ¿no? Sí, evidentemente creo que hemos sido siempre muy insistentes en que en tanto no cambie la situación que genera el problema, bueno, el problema no, la genera la migración, que sí, es un problema, pero con matices. Sí, con matices, exacto. Entonces, no va a seguir la gente dejando de salir. Yo lo que veo con preocupación ahora es que esta crisis humanitaria compleja o esta emergencia que tenemos actualmente en Venezuela, no solamente la padecemos quienes continuamos acá, sino que parece que nos llevamos un pedacito de ella cuando salimos del país. ¿Cuáles podrían ser mis recomendaciones o por qué digo esto? Lo digo en principio porque, bueno, estamos hablando de que cada vez más salen personas con mayor vulnerabilidad, es decir, personas que desde el origen no llevan sus documentos, no tienen suficientes ingresos. Eso yo creo que lo hemos comentado, pero el incremento de esas personas también genera, digamos, un problema para ellos en los países receptores. Ejemplo, no llevar un documento y cómo me regularizo en ese país a donde voy. Porque muchas de las trabas que se están presentando actualmente con los venezolanos, por supuesto, aparte de todos estos temas de xenofobia, que yo de buena voluntad quiero creer que se trata de un grupo de personas y no es el sentimiento de todos los países a donde llegamos, es el tema de la documentación. O sea, cuando a mí me piden cierta cantidad de dinero, cuando a mí me piden una visa o un documento que no tengo, evidentemente quedo fuera del proceso de regulación y por tanto de todos los beneficios que eso significa para mí en principio y también para ese país. Entonces yo creo que entre las recomendaciones, por supuesto, siempre está que los países receptores entiendan que ellos también son una voz acerca de cuál es la situación acá en Venezuela y que deberían encontrar mecanismos diplomáticos y políticos para no solamente para evaluarla, sino para también ver qué se puede hacer por toda esta situación acá en Venezuela, seguir denunciando, exponiendo y buscando alternativas para que eso se revierta. Parece todo muy utópico, pero bueno, es una de las recomendaciones principales, ¿no? Porque al final ellos son los que están recibiendo a los venezolanos. Por otro lado, acá yo creo que siempre es importante insistir en que el proceso, entre menos planificado sea, mayor vulnerable son las personas. Se van caminando, entonces se van sin documentos, que pasan por todas estas vías irregulares, este crecimiento de la migración clandestina, que además los deja en la sombra tanto de Venezuela como del país receptor, o sea, que no los puede alcanzar algún tipo de política que puedan generar estos países para ellos.
Creo que desde acá hay que hacer todo una recomendación, un movimiento para ver cómo hacer, no para que las personas, porque no puedes evitar que muchas personas se vayan, porque es una decisión personal, siempre lo hemos dicho, aunque esté impulsada por el contexto, pero cómo disminuir esa vulnerabilidad. Entonces yo creo que aquí como sociedad, como academia, organizaciones de derechos humanos, pues tenemos un reto por delante que es mirar cómo disminuir esa vulnerabilidad. Si tú me preguntas una respuesta absolutamente clara y concreta, pues es que cambien las condiciones del contexto, pero cómo hacer mientras no cambian para ayudar a estas personas, pues eso todavía hay que irlo pensando, y es una reflexión que dejo para todos los que nos escuchan. Claudia, dentro de las estadísticas posibles, ¿se ha medido en qué porcentaje de las personas que se van hay quienes regresan? Bueno, hay un porcentaje preliminar actualizado por la oficina de OCHA en diciembre, donde se decía que habían 166,000 venezolanos que habían retornado. Ahora, medir, y recientemente el Centro de Derechos Humanos UCAP también ha sacado un informe sobre los retornados, medir cuántas de esas personas aún están en Venezuela o cuántas se han vuelto a regresar, pues creo que, o al menos yo no dispongo ahora de esa cifra en particular. Por lo que uno mira de las propias cifras de ACNUR, se da cuenta, como yo lo decía incluso hace un par de meses en este mismo espacio, que las personas han salido igual el doble de personas de las que han regresado. Parte de esas personas pudieran ser algunas de las que vinieron por la coyuntura del COVID, pero claramente al encontrar las condiciones igual o peor de cuando se fueron, muchas deciden otra vez retornar a estos países, a donde estaban inicialmente o a otro, y recordemos que en el caso de Venezuela no está pasando el tema de la inmunización y de la mejora económica como con respecto a otros países, pero en la medida que se retomen las actividades usuales de cada uno, que los países de la región pues se están encaminando a esto, pues los venezolanos van otra vez a decidir volverse a ir, porque la migración es un hecho en Venezuela que no se va a detener, y se ha demostrado con las cifras que no se va a detener ni siquiera con el COVID. Bueno, Claudia, gracias por esta interesante conversación. Hasta pronto. Chao, hasta luego, gracias. Claudia Vargas Rivas, socióloga, magíster en ciencias políticas, especialista en temas migratorios, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Amigos, que pasen un día maravilloso. Estoy, insisto, muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Gracias a Vanessa Davis por la gauchada, como decimos en Venezuela, en los días de mi ausencia, de forzado reposo. Y recuerden que A Tiempo es nuestro vínculo de energía para comenzar cada nuevo día. Que la pasen bonito. Hasta mañana.